La Universidad Central de Venezuela es la campeona del torneo Apertura 2025 de nuestro fútbol venezolano, el primer campeón de esta temporada, o mejor dicho, el segundo, porque el primero fue el Deportivo La Guaira en la Supercopa de Venezuela, y consigue su clasificación a la Copa Libertadores 2025, el primer equipo criollo que dice presente en la gloria eterna. En este momento asegura fase 2, habrá que ver cómo termina el año para el equipo de Daniel Sasso, si logra meterse en la fase de grupos o si se queda solamente con la fase 2, pero consigue su primer título corto, porque el título que había ganado en los años 50 había sido una liga, y gana su primera final desde los años 60, porque la última final que había disputado en primera fue en Osaka en 1962, como les había comentado en la previa, y marcando su primer gol en una final, porque en ese entonces no pudo marcar goles tanto en la final de los 60 como en una final en el año 2020 por Liga Fútbol 2, con un muy buen desempeño colectivo, un equipo que demostró actitud y mostró ganas, y sobre todo la garra que le faltó en los últimos partidos del torneo, de la fase final, sobre todo en el último ante Anzoátegui, donde quejó ciertas dudas del equipo frente a una Anzoátegui que no se peleaba por nada. Pero hoy, frente al Deportivo Táchira, el equipo no perdió la concentración, no perdió nunca la cordura, siempre se mantuvo en partido, pese a que el Deportivo Táchira tuvo un muy buen arranque de encuentro, con muy buenos balones por los costados, los balones de Coba y de Sayomo que lo conseguían conectarse con Yanir Hernández, con Teto Hernández y con Gianfranco Castillo, que generaron mucho peligro en los menos 20 minutos. Táchira tuvo un muy buen arranque de encuentro, pero el equipo sevista supo responder rápido, supo rápidamente meterse en partido. Fue un partido bastante cerrado. Yo esperaba un partido cerrado, pero esperaba que Táchira fuera un poco más contundente de lo que terminó siendo. Pero, y el gol que consigue la UCB, un balón desde la izquierda, que en una sucesión de rebotes, el balón quedó rifado en el área y Kendi Silva lo empuja para conseguir el 1-0, el único gol del encuentro, y que fue el elemento diferenciador de esta final. Un partido con dos rendimientos individuales para UCB que sobresalieron por encima del resto: el del propio Kendi Silva, ex Academia Portocabello, y el de Francisco Solé. Con estos dos nombres, y sumado también a un muy buen planteo colectivo, con otros nombres como Makelele González, con Juan Camilo Zapata, Jaber Murillo, consigue el equipo cebista coronar el proyecto que viene realizando el equipo de su regreso a Primera División hace ya algunas temporadas, y consigue, después de esa llave por Copa Libertadores, donde el equipo dejó una muy buena imagen, de un equipo venezolano que compitió frente a una de las plantillas más caras del mundo como el Corinthians. En ese momento, de hecho, ahí hice una reacción sobre ese encuentro, si que la pueden buscar, está aquí en mi canal, que dice Con la frente en alto. Y definitivamente UCB mantuvo la frente en alto en todo el torneo, pues a ciertas altas y bajas, y consigue su primer título corto en la historia de nuestro fútbol profesional venezolano, y el primero en más de 6 décadas. Y un Deportivo Táchira que no le salieron las cosas, no consiguieron que Greco haya cometido ciertos errores, había sido perjudicado por algunas decisiones arbitrales, por algunas acciones retrotraídas en el juego, que le terminaron, inclusive le expulsaron a un jugador a lo último, a Brian de Castillo. Pero Greco hizo lo que tenía que hacer. Greco, al ver que el partido, un momento en el cual Táchira y UCB estaban más o menos a la par, ese gol terminó desequilibrando todo, se dio cuenta Greco de que necesitaba más gente arriba, y eso hizo. Sacó un central, inclusive, si no recuerdo, a Maidana por Juan Carlos Ortiz, y a un mediocampista defensivo como Juan Manuel Requena por José Balsa. Usó esos tres elementos en el área, tres delanteros, a Castillo, a Juan Carlos Ortiz y a el Chino Balsa, para tratar de buscar un centro o generar espacio para poder conseguir el empate, pero hoy las cosas no le terminaron saliendo a Táchira. Y sobre todo, es ahí donde
donde ahora se apuntan todos los cañones hacia Edgar Pérez Greco, porque Pérez Greco, pese a que ha sido un técnico que ha arrastrado muchas críticas por cómo ha manejado el banco, por que es un técnico que como jugador se lo quiso mucho, se lo quiere todavía mucho en Táchira, pero como técnico le ha faltado esa espina de técnico, porque como apenas le cayó el cargo prácticamente sin él buscarlo, porque termina saliendo Zaragoza a finales del año pasado, asume Pérez Greco, consigue empujar al equipo para con ganar los dos títulos que tenía que conseguir, tanto el clausura como el absoluta, y un título que hubiera sido completo y absolutamente mérito de él, porque el otro era gran parte mérito de Eduardo Zaragoza. Hoy estuvo a punto de cerrar las bocas de aquellos críticos que lo cuestionaban por las razones que mencioné anteriormente, pero hoy esas voces críticas ahora volverán a avivarse, porque el equipo, pese a que clasificó con holgura a esta final, con casi 10 puntos de diferencia sobre su inmediato perseguidor como Carabobo, el equipo no compitió en Copa Libertadores porque ni siquiera pudo sumar puntos en relación a los otros equipos que jugaban Copa Internacional, que al menos pudieron sumar algún punto con algún empate. Brasil ha perdido todos sus partidos y estuvo a punto de enmendar ese mal rendimiento con un campeonato en un torneo corto para volver a clasificar a Copa Libertadores, aunque con la clasificación a esta final asegura al menos la Copa Sudamericana, y un título le hubiera sido como que un golpe anímico para el resto del año, hubiera tapado un poco ese mal sabor y le permitiría al equipo ya apuntar los cañones para la Copa Libertadores, porque un título de Táchira significaría como que, cónchale, la liga se nos está convirtiendo algo más, que les está quedando más chica al Deportivo Táchira, ya que ganar las últimas dos ligas hipotéticamente haber ganado este torneo de apertura le hubiera permitido a Táchira ya apuntar de lleno los cañones para la Copa Libertadores 2026, que si logra ganar Táchira algún título, ya sea el clausura o si de repente consigue la 12ª estrella, ya le daría más claridad y más intenciones de que ya el equipo tachirense debería sentarse en clasificar a octavos de final en la próxima Copa Libertadores, pero este torneo se les termina escapando. Aún les queda el torneo clausura, aún el equipo tachirense sigue siendo candidato, no como porque haya perdido hoy, deja de ser candidato, pese a que otros equipos se han armado muy bien, como el caso de Academia de Puerto Cabello, con la llegada de los Zaragoza. Ahora el Carabobo tiene un nuevo técnico. Aún Táchira sigue siendo el candidato, pero con esta final perdida, cae muy mal por el fin de semestre accidentado que estaba teniendo el equipo, por la mala actuación en Libertadores, y que pudo haberlo enmendado con un torneo corto pese a este mal rendimiento y llegando con holgura, con comodidad, mostrando una diferencia absoluta con sus rivales en la fase final, pero se le termina escapando no por que haya jugado un mal partido, sino porque simplemente el gol no se le dio, porque hay veces que en el fútbol cuando el arco no se abre, y efectivamente hoy le pasó eso al Deportivo Táchira, aunque también tiene que ver algunas decisiones arbitrales que no dejaron muy contentos al equipo, también algunas ocasiones con los pasapelotas, que no les pasaban las pelotas, y que tiene razón en molestarse el equipo negro, como lo comentaron en la transmisión. Pero UCB definitivamente tiene muy merecido este título, la final absoluta, de haber una final absoluta, porque si UCB gana el clausura, se convierte en el campeón de nuestro fútbol nacional, ganaría su segunda estrella, tomando en cuenta la de los años 50. Pero de haber una final absoluta, el partido de vuelta se jugaría en el Olímpico de la UCB. Recuerden que en la final absoluta, de haber empate, hay penales, pero en estas finales de torneo apertura y clausura, de haber un empate, hay prórroga y en caso tal de que se mantenga el empate, penales. Pero UCB inscribe su nombre en la Copa Libertadores. Felicitaciones a todos los
seguidores ucevistas, a todo el equipo tricolor por un merecido campeonato, un merecido triunfo después de ese mal sabor de haber competido en Copa Libertadores y haber estado cerca de haber avanzado a fase 3 y haber asegurado una fase de grupos de Copa Internacional, porque si UCB hubiese ganado al Corinthians, hubiera asegurado al menos jugar la fase de grupos de la Sudamericana, de no ganar la fase 3, que si me recuerdo le hubiera tocado con Barcelona de Guayaquil, que ese fue el equipo que terminó poniendo el Corinthians. Pero hoy el equipo vuelve a estar a otra Copa Libertadores hasta el momento fase 2, pero este es un equipo que va a dar mucho de qué hablar en el resto del año y que quién sabe si de repente lo veamos en la fase de grupos de la Copa Libertadores, ya sea por situaciones de la tabla, porque era quedaba líder de la acumulada, o porque sea el campeón absoluto. El año no terminará diciendo. Quiero saber tu opinión en los comentarios. ¿Qué te pareció esta gran final? Que le des like a este video, suscríbete. Queremos llegar a los 200 suscriptores antes que termine el primer semestre, antes que termine el mes de junio. Ya somos casi 180. Les agradezco muchísimo el haber apoyado este canal, que los últimos 5 videos no han bajado de 100 vistas. Eso me contenta muchísimo y motiva también a generar más contenidos y valoro mucho estos videos y estas reacciones y análisis sobre el fútbol venezolano y también del básquet. Recientemente hice un blog sobre la Superliga, les haya gustado mucho. Así que bueno, UCB 1, Deportivo Táchira 0, UCB coronan un extraordinario proyecto. El Deportivo Táchira queda de ver, pero aún tiene un año largo y aún tiene posibilidades de conseguir la 12ª estrella. Hasta entonces.